Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy con un estudio especial, a la final trompeta. Si deseas encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Estos son imágenes de la estrella Sirio. Son imágenes auténticas, tomadas con cámaras Nikon 750. Sabemos el origen de la palabra planeta. En el diccionario la palabra planeta del latín es estrella, asteres, del griego planetes, astres, estrellas errantes, significa estrellas errantes y describe las diminutas luces que se mueven a través del cielo. Aquí tenemos a Marte. Son luces que se mueven en el cielo. Esa es la imagen de una luz, no una tierra firme donde poder llegar de alguna forma. Luces. This star in a jar is Estrella made en when a un sound frasco wave is está passed through hecha a con la small onda bubble del inside a sonido flask of liquid. que And pasa this a sound través wave de una makes the bubble burbuja. do something remarkable. Primero se First it expande expands, y then después it collapses. And colapsa. this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam Y together produce and heat up so much una that the gran bubble gives intensidad off an de incredible luz burst of heat and light y calor en several esa thousand explosión, times a second, giving the emitiendo appearance of a star. luz. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios Elohim a la expansión cielos. El sonido creando luz es la sonoluminiscencia. Es la emisión de cortas explosiones de sonidos armónicos crean formas armónicas. Puesto de otra forma, hermosos sonidos crean hermosos patrones. Sonidos distorsionados, por tanto, crean patrones distorsionados. El Dr. Emoto expuso música, palabras habladas, palabras escritas, vídeos, a agua. Y estos fueron los resultados. Todo es conciencia, frecuencia y vibración. Todo está sostenido en la conciencia de Dios. Aquí vemos la resonancia acústica del agua que produce levitación. Y dijo Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así.
Y llamó Elohim a la seca tierra y a la reunión electromagnética de las aguas, llamó mares, porque todo fue creado con el sonido. El Creador habló y todo se creó. Él dijo, Elohim dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Primero fue el sonido. Y dijo Elohim, dijo y después se hizo. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio Elohim que era todo bueno, era todo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y dijo Elohim, de nuevo dijo, y sean lumbreras en la expansión de los cielos, en la raquía, para apartar el día y la noche, y sean por señales, enzimática o resonancia de frecuencia de sonido en agua. Esto es lo que forman estos sonidos sobre el agua, son las estrellas. Estas estrellas fueron puestas por señales y para las estaciones. Estos son sonidos del Eterno. Por eso es simática, todo es a través de la vibración. El agua resonando a diferentes frecuencias. Fue puesto para Moedim, para las estaciones, para los días, para los años, para las fiestas, los Moedim, para las congregaciones santas. Este Yom Teruah, esta fiesta de las trompetas, es el sonido que nos llama a ser creados en esta nueva Jerusalén, en esta nueva criatura, en este reino celestial, que es una nueva vibración, una nueva canción. Apocalipsis 14 dice: miré y he aquí el Cordero, estaba sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Vibraban en esa vibración. Yud, He, Vav, He. Es la genética. Yud 10, He 5, Vav 6, He 5. Esa es la combinación de la vibración del sonido que tenemos que tener. Y se oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas, una voz en el cielo como ruido, como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados con otras creencias, con otras religiones, con otras dogmas, con otras doctrinas, sino que son vírgenes, son hechos santos para el Padre. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Elohim y para el Cordero, los primeros, las primicias de los muertos y los redimidos. En sus bocas no ha sido hallado engaño ni mentira, porque ellos son sin mácula delante del trono del cielo. Estos que son revestidos con este nuevo sonido, con este cántico que transforma los cuerpos y genera cuerpos renovados, cuerpos restaurados. Desde que todo es energía, al nivel base de la existencia, y toda la energía vibra a cierta frecuencia, todo lo que existe
vibra, podría ser pensado como una clase de onda con su propia frecuencia vibratoria. El lenguaje de la frecuencia de la luz es la bioluminiscencia. En el océano también lo vemos las criaturas que brillan y se comunican a través de diferentes frecuencias de luz, tanto en el océano que se ilumina como en el bosque. La bioluminiscencia también se produce en esas conexiones bioeléctricas entre las raíces, hongos, plantas que se comunican a través de el suelo y de esas conexiones que se establecen entre las criaturas en un ecosistema. Un día emite palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y él, como un novio que sale de su tálamo, alegrase cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida y su giro hasta la eternidad de ellos. Cantad a Elohim, fortaleza nuestra, al Elohim de Jacob, celebrad con júbilo, tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra solemnidad, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Jacob, por testimonio. En Yosef lo ha constituido cuando salió de la tierra de Egipto. Hemos salido de esta tierra, estamos en este éxodo hacia el reino celestial, hacia el reino prometido, que es esa nueva tierra, esa tierra que emana leche y miel, esa tierra que no necesita del alimento para vivir, porque vive en presencia del Padre Eterno. Es ese cielo nuevo, esa tierra nueva que nos espera y en el cual nosotros también seremos criaturas nuevas. Esto nos habla 1 Corintios 15 a partir del versículo 35 y dice: Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso el trigo o de otro grano? Mas Elohim le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres y otra carne la de los animales, otra la de los peces, otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres. Mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, pero resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, Nefesh, y el postrer Adán en espíritu vivificante, es la Neshama, el Ruach.
Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, el segundo hombre que es el Señor, Yeshua HaMashiach, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Somos hijos de Adán. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Hemos sido nuevas criaturas en Cristo. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Elohim gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Los cielos declaran, la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Génesis 1:6. E hizo Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y púsolas Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Alabadle en las alturas, alabad a Yahweh desde los cielos, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Yahweh, porque Él mandó y fueron creadas, y las hizo ser para siempre por los siglos. Púsoles ley que no será quebrantada. And you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star.
Waves are energy in motion. They carry momentum and information through the universe. They are all around us. Light waves, ocean waves, sound waves, and many others. Sound waves are pressure waves caused by a physical interaction. They move through matter, and in doing so, cause it to vibrate. In this experiment, two techniques are used to visualize sound waves. Water resting in a low-frequency speaker, and salt resting on a high-frequency mechanical wave driver. As the instruments are activated, they vibrate in resonance with the waveform, revealing geometric patterns. The patterns change with the pitch and volume of the sound wave, visualizing the nature and shape of waveforms.
casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14:2. Aquí nos está diciendo nuestro Maestro y Redentor cómo Él nos iría al cielo a preparar en la casa de su Padre en el cielo moradas. Estas moradas que son las habitaciones celestes, las estrellas, a través de las cuales nosotros hemos perdido por haber caído de la gracia y cómo esas estrellas que fueron caídas junto con el Hasatán perdieron su morada y por eso encarnaron en cuerpos en esta vida. En 1 de Tesalonicenses 4 también nos habla de esto. El versículo 13 dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Y porque lo mismo el Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Adón, con Yeshua el Mesías, consolados los unos a los otros en estas palabras. Alabad a Yahweh, a su santuario, alabadle en la extensión de su fortaleza, alabadle por sus proezas, alabadle por la muchedumbre de su grandeza. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: la onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo. La cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol.
Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez, los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En hebreo, la palabra para hombre es Adam, que viene de su raíz Adama, que significa tierra. Tierra es Adama y Adam es esa raíz para la palabra tierra. Significa también rojizo. En el Strong 119, 120, 121. Y leo en el 119, mostrar sangre en el rostro, rubor, enrojecerse, Adam, rojecer, rojear, rojo. Por lo tanto, Adam también significa rojizo, rubio, rojo, y es la raíz para la palabra de donde viene Adam, que significa rojizo de sangre, pero también rojizo de tierra roja, porque Adamá es el Strong 127 y dice tierra, de su rojez, agricultura, labrador, nación, país, tierra. Por lo tanto entendemos que por el sonido, lo vemos en esta explicación técnica de cómo por el sonido obtenemos estos patrones, estos efectos del sonido en el agua. Es que se aplica una vibración a una sustancia como es una argamasa y produce el cuerpo, produce patrones que van variando en círculos más simples, más complejos, dependiendo del armónico, y crean a través de estas ondas de alta y baja frecuencia, pues vemos los dibujos creados, los patrones, y cómo se expanden hacia una tercera dimensión. En estos depende del material en el que este sonido, y depende del grado de vibración que este sonido produzca. En este gráfico podemos ver cómo la escala vibracional muestra la escala también de vibraciones y de emociones, y cómo esas vibraciones y emociones pueden ser reflejadas también en un rango de luz, de color, variando desde la parte más baja de la vergüenza, la culpabilidad, la apatía, en 50 hasta 50 Hz, y va subiendo de 75 frecuencia o longitud de onda en la aflicción a 100, 125 para el miedo, el deseo, el enojo, 150. El centro, que es el color verde, son el orgullo, el coraje, la neutralidad,
175, 200, 250 Hz de frecuencia. La voluntad ya son frecuencias mucho más elevadas, 310, 350, 400 el raciocinio, 500 el amor, 540 la alegría, 600 la paz, 700 la iluminación. Estos son los grados de la frecuencia y cómo esa frecuencia puede expandir nuestro ADN y nuestra recepción de estas altas vibraciones, o cómo puede ser un ADN, una frecuencia más contraída y por tanto menos receptividad de la energía. Piensa que el ADN actúa como una antena receptora y emisora de señal. Por tanto, nosotros recibimos y emitimos esa conciencia hacia el universo. Lo expandimos o lo contraemos, dependiendo en qué emoción y en qué energía, en qué frecuencia vibracional estemos vibrando. Esa es la capacidad que nos da el amor, la alegría, la paz, la iluminación, el raciocinio, la aceptación, la voluntad, la neutralidad, cómo a partir de allí vamos expandiendo hacia arriba y vamos siendo cada vez más similares a esas energías que nos elevan y que nos hacen tener mejor salud, mejor vitalidad, mayor energía, mayor frecuencia. Frecuencia que en la naturaleza es de 432 Hz y ha sido modificada la frecuencia en el sonido de la música que escuchamos a 440, por lo tanto nos saca esa frecuencia de lo que es la vibración armónica de la naturaleza. Debemos vibrar en la naturaleza, por eso debemos estar en contacto con ella y escuchar en este tipo de frecuencia en 432, que es lo que nos conecta con la naturaleza, con la frecuencia del creador, con la frecuencia de la creación. Proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? El poder de tu oración, el poder de la meditación, el poder del buen pensamiento, del camino correcto, de la palabra de bendición, de la palabra de santidad. Somos estrellas en este mundo de oscuridad. Hemos vuelto a nacer
en esta vida y volveremos a nuestras habitaciones celestiales, a las moradas que nuestro Padre Eterno, a través de Yeshua, ha preparado para nosotros, no sin antes limpiarnos, quitarnos toda esa oscuridad que hemos ido arrastrando por esta vida, todo el aprendizaje que nos ha llevado a escoger tener en nosotros la luz y ser la luz, o ir hacia la luz. Son dos caminos diferentes, son dos aprendizajes distintos. El Padre nos ama y en su inmensa misericordia nos guía, nos enseña, nos instruye. Depende de nosotros querer oír, querer saber, querer entender, querer aprender. Esas estrellas que son la obediencia, el cumplimiento de su palabra, no se moverán hasta que Él no lo determine así. Esas estrellas son nuestras moradas celestiales que esperan por nosotros, esperan por sus hermanos, enquistados aquí en el lodo, en este lodo que nos ha visto andar, caminar, hablar y expandirnos, entender nuestra realidad, entender nuestro propósito de buscarle al Padre, de amarle, de aceptarlo y rendirnos en nuestra condición caída para ser levantados por Yeshua, por el camino de luz, verdad y vida que nos dejó, y sus vestiduras, su manto eterno que nos viste como humanidad, esa vestidura que llevaremos, esos trajes de boda tan luminosos, llenos de estrellas, como diamantes engarzados en la tela de lino muy fino, finísimo, que son las obras de los santos. Hemos venido a aprender, hemos venido a saber, a entender y a avisar a otros del camino, a guiar a otros hacia ese entendimiento, hacia esa conciencia infinita, misericordiosa, amorosa, que nos espera para poder ser redimidos. Es un gran milagro el que nos haya bendecido con, a pesar de haber caído, con el premio de ser restituidos. Es una obra perfecta de un ser eternamente inteligente, eternamente sabio, que solo puede entender desde la eternidad una mente eterna que no comprendemos, pero que poco a poco vemos en su obra, en su legado, en su palabra, en el estudio de su escritura. Se acerca la fiesta de las trompetas, el día 5 del mes de octubre. Estaremos buscando la luna nueva. El 4 de octubre por la noche, por tanto, al atardecer de ese día, buscaremos en el cielo ese asiento del pastor, esa luna muy pequeña, muy fina, que se muestra para indicarnos el aviso, la trompeta, el llamado del shofar, que nos indica que ya está cerca, a las puertas,
que ya viene ese día, que le anhelemos, que le busquemos, que deseemos su segunda venida y su encuentro con su iglesia, con su asamblea. Aquí estaremos trabajando, limpiando, santificándonos cada día más para poder ser dignos de recibir en medida de ese varón perfecto esas moradas celestiales. Todo es sonido. El Padre dijo y todo fue creado. Y nosotros, como almas vivientes, espíritu vivificante a través de Yeshua, que es el espíritu vivificante, la Neshama, nos une directamente con el Padre y nos lleva, nos viste con sus vestiduras. Esas serán nuestras vestiduras, porque Él nos la da. Él nos da esos cuerpos renovados, esa transformación en el sonido. Pero tú, ¿qué estás escuchando? ¿Tú estás distraído? ¿Estás atento al canto, al sonido y al llamado del shofar? Ponte presto en el trabajo, en la labor. Ponte presto en el estudio, en la oración. Ponte presto a bendecir diligentemente a tus hermanos. Corre hacia el bien, a hacer el bien, y verás restituida tu vida, transformada y colmada de milagros, y cuajado todo el jardín de frutos dignos de ser bendecidos por el Padre para dar más frutos, porque a eso es a lo que estamos siendo llamados, a ser atalayas, a avisar, a bendecir, a redarguir a tiempo y a destiempo, para que nuestros hermanos sean guiados con amor, con entendimiento, con conciencia y con verdad al camino, verdad y vida que solo es a través de Yeshua. Él es nuestra puerta hacia las estrellas. Él es el camino que nos guía más allá de Orión, más allá de todas las constelaciones y de esta estrella polar que hoy reina en los cielos. Todo el cielo será transformado y nosotros mismos seremos cambiados. Y ese día es el que esperamos y anhelamos con gozo y alegría y paz en nuestros corazones, porque sabemos y tenemos la certeza de que el Padre Eterno obra en nosotros sus milagros. Shalom.